Dios conoce todo de ti. Fíjese usted. Es el título para el día de hoy. Dios conoce todo de ti. Estamos retomando este año, esta serie, Nuestro Gran Dios. En la última vez que tocamos esta serie estuvimos hablando de la omnipresencia de Dios. Aprendimos que Dios está con nosotros todo tiempo y en todo lugar. Esto significa que nosotros nunca, escuchen bien, nunca estamos solos. Que no necesitamos temer, estar temerosos, que debemos vivir también con un sentido de responsabilidad y que no tenemos que estar buscando a Dios porque Él no se anda escondiendo, Él está con nosotros. Él ha prometido, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin y Él está con nosotros. Había un anciano labrador hace mucho tiempo y él tenía un viejo caballo que lo utilizaba para arar la tierra y así cultivar el campo. Un día este caballo se escapó de la casa, se escapó y se fue por las montañas. Y cuando los vecinos de este campesino se enteraron, pues vinieron y le dijeron, oye, qué mala suerte que tienes. Justamente perdiste tu único caballo. Y el anciano le dice, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Una semana después el caballo regresa, pero el caballo no retorna solo, sino que viene con una manada de caballos salvajes. Y se va de frente al corral, pues ya el caballo ya sabía, el corral tenía preparado y se mete y todos los caballos salvajes lo siguen ahí. Y entonces los vecinos se enteran que el caballo viejo, como la canción, ¿verdad? Regresó. ¿Y qué sucede? Y que no se regresó solo, sino que regresó con una manada de caballos salvajes. Entonces los vecinos vienen y le dicen, oye, qué buena suerte que tienes. Y le dice, buena suerte o mala suerte, quién sabe. Porque la primera vez cuando el caballo se fue le dijeron mala suerte. Y ahora que ya regresó con todos los caballos le dijeron, pues qué buena suerte. Y luego, en una tarde, el hijo de este campesino, de este agricultor, quiso comenzar a domar a esos caballos. Comenzó con un caballo a domarlo, son salvajes, no sirven así, tienen que domarse para que recién sirvan, para poder hacer un trabajo. Y mientras iba domándolo, el caballo con toda la fuerza lo tira y se quiebra la pierna, el muchacho, el hijo de este agricultor. Y los vecinos al enterarse vienen y dicen, oye, qué mala suerte que tienes con tu hijo. Fíjense cómo van cambiando, de acuerdo a la circunstancia, va cambiando nuestra perspectiva. Y el hombre le dice, si es mala suerte o buena suerte, quién sabe. Tuvieron que enyesarle al hijo de este agricultor, pues en cama, postrado. Y una semana después llega el ejército a este pueblecito, donde fueron todos los reclutados, todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Y cuando vieron al hijo del labrador que estaba enyesado, pues estaba quebrado la pierna, ¿verdad? Toda la pierna rota, simplemente lo dejaron tranquilo. Y la pregunta es, ¿había sido mala suerte? ¿Buena suerte? ¿O quién sabe? Porque nuestros pensamientos y lo que nosotros decimos muchas veces va cambiando de acuerdo a la perspectiva que está delante de nuestros ojos. Este hombre no sabía, pero hay alguien que sí sabe y tiene muy presente las cosas pasadas, presentes y aún sabe las cosas futuras. En el Salmo 139:6 dice el salmista, como una expresión de haberse maravillado, dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. O sea, no dice es maravilloso, perdón, es demasiado, sino es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Nosotros como seres humanos tenemos una mente finita, tiene un límite.
Él es ilimitado, recuerden. Ahora, a pesar de que nosotros somos finitos, déjeme decirle que el cerebro humano es una verdadera maravilla. El cerebro humano es el órgano más complejo que puede existir dentro de nuestro cuerpo. Maneja, pues, o es el centro del sistema nervioso que maneja todo. Usted se puede golpear el pie, pero ¿dónde es la reacción? En el cerebro, y el cerebro dice, hoy te golpearon el pie, ¡ay! Gritas de dolor, pero es algo que reaccionó desde el cerebro. Estás hambriento, el cerebro te dice, oye, estás con hambre, o sea, el cerebro maneja absolutamente todo. Es una masa gelatinosa, ¿verdad? Que pesa aproximadamente 1,5 kilos, no 1,4 gramos. Y lo constituyen o está constituida más o menos, estoy hablando así, 100,000 millones de células. Estas células se llaman neuronas. Neuronas. Y todo el mundo tiene. Y esas neuronas unen pues los pensamientos, esas neuronas coordinan los movimientos físicos, esas neuronas regulan las cosas que hacemos inconscientes, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos usted piensa para respirar? Lo hace de manera inconsciente. Pero ¿quién está haciendo todo ese trabajo? El cerebro. El cerebro está preparado. Cuando usted come la comida, ¿quién hace que los órganos se activen para que haga la digestión? El cerebro. Cuando muchas veces estamos manejando y tenemos mucha práctica, ¿quién es el que casi en forma automática, ¡fum!, el freno? Porque ¿quién? El cerebro, ¿no? Ahora, para tener un parámetro más o menos, ¿verdad?, de lo que es el cerebro, pues estamos hablando de muchas cifras y, ay, sí, qué chido, ¿no? Pero ¿con qué lo comparamos? Bueno, podemos compararlo con una computadora, por ejemplo. Todo el mundo sabemos lo que es una computadora, ¿verdad? Algunos son más diestros que otros, pero todos sabemos lo que es una computadora, para qué sirve. Usted, aunque no le guste la computadora le es muy útil. ¿Usted sabe que es muy útil para usted, para su vida la computadora? ¿Sí o no? Yo ni uso de computadora, dirá. Bueno, fíjese, si usted no usa, pero ¿cuántos pagan sus recibos de agua y luz? Bueno, ahí se usan computadoras para hacer esos cálculos. Para todos, va al súper, se utilizan las computadoras, es decir, para todas las cosas. Ahora, cuando alguien quiere comprar una computadora, hay dos características fundamentales que deben resaltarse en una computadora, y de acuerdo a eso dirá, esta es una buena computadora o esta no es una buena computadora, esta sirve o esta no tanto sirve. ¿Cuáles son esas características? Pues es el procesador y es la memoria. En la actualidad no quiero hacer publicidad, ¿verdad? No voy a mencionar ninguna marca, pero hay computadoras que son súper veloces. Hay discos duros de almacenamiento, ya no como lo había antes, ahora se llaman discos de estado sólido. Así es, lo máximo que hay en estos momentos en cuanto a almacenamiento. Y prácticamente es en un abrir y cerrar de ojos que se abren las aplicaciones. Por ejemplo, los que no tienen estado sólido, sino que tienen de los otros discos todavía, abren el Microsoft Word y espérate ahí un ratito, ¿no? No mucho, porque ya hay muchas computadoras rápidas, pero espérate un ratito. Pero si tienen estado sólido, se abre de inmediato, ¿no? O sea, es súper veloz. Estas últimas computadoras de esta velocidad, y vamos a decir, con lo último en memoria, 16, 32, lo que le ponga, ¿no? Que esta última computadora que acaba de salir, de repente se lo compró para Navidad, esta última computadora de última generación, comparada con el cerebro, para que usted entienda, ¿sabe qué? Nosotros necesitaríamos más o menos 500 o 600 computadoras de última generación para que se compare con un solo cerebro. Imagínense. ¿Sí capta la idea? O sea, imagínense ustedes la velocidad a la que procesa. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro procesa 16.8 gigahertz, no, 16.800 gigahertz. Los televisores más modernos, los OLED, ¿sabe cuánto procesa? 120 megahertz. O sea, no sé si usted ve la enorme diferencia. Es decir, nuestro cerebro, aunque usted no tenga nada en su casa, aunque usted viva en un tejabán, su cerebro es mucho más potente que 600 computadoras juntas. ¿No es impresionante lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Sí o no?
¿Y cuánto almacena nuestro cerebro? Bueno, existen, todo el mundo conoce las memorias, la USB, aunque no la utilicen mucho, saben que son memorias, ¿no? Y ahí se graba información. ¿Sí han visto las USBs? Ok, todo el mundo ha visto, ¿ve? Eso no es desconocido, por eso le estoy hablando en estos términos. Ahora, podemos decir, antes habían USB de 1 giga, de 2, no, eso ya se van a la basura, ¿no? Ahora hay de 16, de 32, ¿verdad? Hasta más. Vamos a ir de 32, un estándar. ¡Wow! 32. ¿Sabe cuánta capacidad tiene nuestro cerebro de almacenar? 1.000.000 de gigas. Esos son 31.250 memorias USB de 32 gigas. ¿Se da cuenta usted la capacidad de su cerebro? No sé si usted está impresionado de eso. Usted no se había dado cuenta, pero es lo que hizo Dios en su vida y en mi vida. Esto significa que si nuestro cerebro se fuera capaz de grabar, por ejemplo, ¿cómo se dice? Un programa de televisión, podría almacenar 3 millones de horas en puro video. Y para poder almacenar 3 millones, ininterrumpidamente las 24, 3 millones de horas, tendría que nuestro cerebro estar conectado al televisor sin apagarse ese televisor. ¿Sabe por cuánto? Por 342 años. Y yo pregunto, ¿cuánto vive usted? O sea, usted tiene cerebro en exceso, memoria en exceso. Eso es lo grandioso de lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando uno se pone a investigar esto, te quedas que, wow. Y a veces los papás le dicen a los hijos, no tiene cerebro. Tal equivocado. Lo que pasa es que no está usando bien su cerebro. Pero ¿te dan cuenta la capacidad, la gran capacidad que se tiene? Hermanos, no solamente de almacenar, sino también de procesar. Nuestro cerebro podría almacenar 200,000 canciones, por ejemplo, de 5 minutos. ¿Usted se imagina? 200,000. O podría almacenar 500,000 de fotos de alta resolución. O sea, tenemos un cerebro, una maravilla. Ahora, ¿cuántos están sorprendidos con lo que ahora se enteran de que tienen? ¿Se sorprenden o no? Usted diría, a mí qué me importa. Claro, si no lo está usando dirá eso, ¿verdad? Pero si, mira, ve, y no lo estoy usando, voy a ponerme a usarlo todo, ¿verdad? Entonces, si esto nos sorprende, ahora pensemos nosotros, fíjense, ¿qué tanto más es nuestro Creador? ¿Qué tanto más es nuestro Creador? Nosotros, seres finitos, con un poder extraordinario en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, capacidad de almacenamiento, de procesamiento. Imagínense, ¿qué tanto más el Dios que es infinito? Isaías capítulo 55, versículo 9, es un pasaje conocido, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sin embargo, muchas veces, lamentablemente, el hombre quiere ponerse a discutir con Dios. ¡Qué increíble! La próxima vez que quieras poner a discutir con Dios, piensa en esto y dirás, Dios me hizo tan extraordinario, pero ¿sabes qué? Él es mucho más, Él es infinito, yo no puedo discutir, perdóname porque me he puesto a discutir contigo, perdóname porque yo me pongo aquí y quiero... Dice, mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos, ¿qué? Más que vuestros pensamientos. O sea, tus pensamientos no le van a llegar a Dios. ¿Y esto qué significa? Que su pensamiento, Él sabe todo realmente. Ya habíamos hablado anteriormente que la palabra o el prefijo on, la palabra on es un prefijo que significa universal. Y en este caso, ciencia es conocimiento. Cuando dice omnisciente, ¿qué significa? Que Dios conoce todo. De eso es lo que está hablando. De hecho, hay muchos pasajes en la Biblia que enseñan esta verdad. Por ejemplo, en Isaías capítulo 40, versículo 13 y 14 dice, ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le enseñó a Dios? ¿Quién? Sin embargo, a ver, seamos honestos. La gente, ¿a quién más sigue? ¿A Dios, que nadie le enseñó, o de repente a un artista?
¿A quién sigue más? ¿Se da cuenta qué decadencia? O sea, a Dios nadie le enseñó, pero prefieren un artista. Honraron más a las criaturas que al Creador. Si se da cuenta, mire. Ahora el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 11, versículo 33, fíjese lo que dice, del 33 al 36. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuando dice, oh profundidad, es decir, está que admirado, dice, wow, esto es demasiado, demasiado. Su sabiduría y su ciencia, ¿no? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué es inescrutable? Algo que no se puede descubrir. Qué inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de él, las cosas que hay, vienen de él. Y por él, porque las sustenta. ¿Recuerdan eso? Y para él, son todas las cosas. ¿Quién le dijo a Dios? El cerro le hacía, hazle de esa manera porque vamos a ser los regios, acá somos los... ¿Quién le dijo eso? Dios simplemente lo hizo. Así le dio la santa gana. No recibió consejos de nadie. ¿Se dan cuenta? Y allá ponle el cerro de las mitras, tampoco. ¿Se dan cuenta? O sea, pero muchas veces nosotros, el ser humano, ¿qué hace? El ser humano escucha ¿a quién? Al hombre. Escucha a la criatura en lugar de escuchar a Dios. Cuando Él es el más importante. Cuando Él es el que sabe todo. Nadie le dio consejo porque Él sabe todo. Porque Él es omnisciente. Todo lo sabe. Escuchen lo que dice la Biblia acerca del conocimiento de Dios. Dice en Lucas 12:7, voy a ir rápido, dice, Él sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza. Y de repente el hombre que está allá tirado ahí por los puentes, aquel que está pidiendo limosna, pues Dios, tú ni le prestas interés, pero Dios sabe cuántos cabellos tiene, porque es su creación. Aquel que está en el hospital de repente, ¿verdad? También Dios sabe. Aquel que está en la cárcel, también Dios sabe. Él conoce, dice, tus palabras, lo leíamos hace un rato, antes que las digas, Salmo 139:4, antes que la palabra sea pronunciada, Él ya la sabe. Pero en el versículo 2 del 139 dice, Él conoce tus pensamientos incluso antes que se te ocurran. Él sabía. Él conoce tus oraciones antes que las pronuncies, dice Mateo 6:8. Él sabe todo lo que tú vas a hacer mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año. A cada momento de cada día, Él lo sabe. Planetes tus vacaciones. Él sabe si vas a hacer o no lo vas a llevar a cabo. Tú puedes planificar, pero Él sabe si se va a llevar a cabo o no. ¿Por qué? Porque de repente yo planifiqué mis vacaciones para el verano, pero Dios no me deja pasar el invierno. ¿Sí o no? Él las sabe todas. Él las sabe todas. Ahora, permítame hacer tres aclaraciones en cuanto a la omnisciencia de Dios. En primer lugar, el conocimiento de Dios, hermanos, no es como el del hombre. El conocimiento de Dios es ilimitado, que no tiene límite. En segundo lugar, su conocimiento, el conocimiento de Dios no es un conocimiento aprendido como el del hombre. Dios no tuvo que ir a la escuela para aprender las vocales, para poder aprender a contar 1, 2, 3, no, números pares, impares, no. Lo que Dios sabe, lo ha sabido desde siempre. Y en tercer lugar, su conocimiento es completo y además es preciso. El conocimiento de Dios no es como las enciclopedias que compramos. Compramos las enciclopedias, pasan unos años, ya no sirven, tienen que actualizarse.
El diccionario incluso se van añadiendo nuevas palabras. Los libros de ciencia van cambiando. Antes cambiaban cada 6 meses, cada año era lo máximo. Ahora cada 3 meses van cambiando el conocimiento, van mejorando y va creciendo. Ese es el hombre. Las enciclopedias de medicina van cambiando. Un tratamiento que antes era efectivo para una cosa, ahora ya no lo es tanto. Ahora hay un nuevo descubrimiento. Pero ese es el conocimiento del hombre. Pero Dios siempre ha tenido el mismo conocimiento. No es más grande ni más pequeño que antes. Siempre ha sido lo mismo. Él no necesita actualizarse. Nosotros sí. El año pasado en mi iPad, por ejemplo, estaba que le faltaba memoria, necesitaba una actualización. Y hace poquito estaba actualizando el sistema operativo cuando de pronto me doy cuenta que ya la memoria, ya, o sea, la batería ya no alcanzaba. No, es que ahora con ese nuevo sistema ya tiene que haber o comprarse otra nueva, me dijeron. Porque la suya está obsoleta. Imagínense ustedes, el hombre siempre está actualizando y sacando cosas. Él no necesita actualización porque él es más actual que lo que va a suceder mañana. Todo está delante de su presencia. Ahora, que presentado este caso y con esta breve introducción, permítame desarrollar algunas cosas importantes respecto a la omnisciencia. En primer lugar, Él sabe quiénes somos nosotros. Él conoce tus secretos. Hebreos 4:13, fíjese lo que dice. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si Dios conoce las cosas, eso significa que Dios sabe perfectamente todo aquello que tú esperas que nadie llegue a saber. Él conoce las cosas que has hecho, aunque en la iglesia nadie lo sepa. Las cosas que tú has pensado, y además sabe la verdadera intención que había en tu corazón. Es lo que está diciéndonos. Jeremías 16:17 dice, porque mis ojos están sobre sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Muchas veces, hermanos, pasamos nuestro tiempo tratando de crear una buena imagen delante de los demás. Somos expertos hablando bien de nosotros. Al igual que los políticos que tratan de encubrir sus fallas y tratan de sacar ventaja de cualquier situación a su favor, la verdad es que los cristianos también podemos ser muy buenos en eso. Podemos ponernos nuestras mejores ropas, podemos nosotros presentarnos como los dedicados, los espirituales, los seguidores del Señor. Es decir, estamos como vendiendo una imagen a los demás. Por supuesto, esto es más fácil hacerlo cuando vivimos en una ciudad como Monterrey, porque es una ciudad grande. Mientras más grande sea la ciudad, ¿qué va a pasar? Es mucho más fácil de que podamos vender una imagen. Podemos presentarnos como alguien súper espiritual y alguien sobresaliente en la iglesia, pero ver lo contrario en su vida diaria y muchos no se van a dar cuenta. En un pueblo pequeño, la mayoría de gente lo va a notar. Pero en lugares como Monterrey, que tiene unos cuantos millones de habitantes, acá puede hacer de las suyas, pero se puede ir a Guadalupe a fingir de un súper espiritual. O se puede ir a García y wow, su rostro ahí, qué aparente. Ahora, si vamos a lugares pequeños, hay cosas que otros no pueden ver. Por ejemplo, nadie puede ver los pensamientos. Nadie puede ver las fantasías de una persona. Nadie puede ver la envidia, el resentimiento, la sed de venganza y la amargura que envenena el alma. La manera en que tratamos de manipular las situaciones con nuestras palabras inocentes y piadosas para dar un aire de espiritualidad y de ser piadosos y de ser bondadosos. La manera que tratamos de destruir la reputación de alguien con comentarios negativos. La forma en que decimos cosas de nosotros mismos, manifestando muchas veces una falsa humildad.
Eso puede ser en la parte humana, pero Dios, acabamos de leer el pasaje, Dios lo conoce todo. Podemos esconder estas cosas de los demás. Podemos esconder estas cosas de los miembros de la iglesia que te conocen, pero no los puedes esconder de Dios. Pero por otro lado, la otra parte, estamos hablando de las cosas negativas. Dios las conoce. Pero también vamos a otro tipo de cosas. Dios conoce tus cicatrices. Es decir, Dios no solamente toma nota de esas partes negativas, perversas y sucias de nuestra vida, Dios también conoce nuestro dolor. Una de las cosas que nos hacen sentir más aislados en la vida es aquel sentimiento que nadie nos entiende, aquel sentimiento que nadie comprende. Podemos aparentar incluso con la esposa algo, pero ¿sabe qué? Cargar dentro de nosotros una carga muy pesada. La gente puede ser muy amable y bien intencionada, pero no comprendernos realmente por qué vivimos lo que vivimos, o estamos como estamos, o reaccionamos de la manera que reaccionamos. Pero ¿sabes qué? Dios sí lo hace. Él conoce tus decepciones. Él conoce lo profundo de tu dolor a causa de una pérdida de un ser querido. Él sabe la manera en que otros te han herido. Él sabe el número de veces que has sido traicionado. Él sabe también las falsas acusaciones que han dicho acerca de ti. Él sabe de las veces que te han tratado injustamente. Él conoce y sabe perfectamente las veces que tú has trabajado duro para ayudar a alguien y que nadie te lo agradeció. Si sientes que nadie te entiende, recuerda esto, recuerda el pasaje que acabamos de leer. Dios sí lo hace, Dios sí lo sabe. De hecho, Dios es el único que realmente te entiende. Solamente Dios conoce los detalles, solamente Dios conoce todas las variables y circunstancias por las que nosotros hemos atravesado. Él es el único que tiene toda la información. Pero también conoce tu servicio y mi servicio. El Salmo 33:13 dice: desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. No solamente sabe lo malo, también sabe el dolor que podrías estar arrastrando, pero también sabe tu espíritu de servicio. Dios no solamente conoce las cicatrices y los secretos más íntimos, Él también conoce tu servicio. Tengo una cita, dice: Dios está tomando nota de todo lo que haces para Él. Se lo voy a leer textualmente, dice: Él sabe las veces que has preferido morderte la lengua en lugar de decir algo que contribuya a un rumor. Él toma nota también cuando ayudas a un necesitado o visitas a alguien en hospital o en una prisión. Cada acto secreto de generosidad, convicción, valor y coraje que has hecho no ha pasado desapercibido delante de la omnisciencia de Dios. ¿No te parecen buenas noticias? Todas las veces que usted hizo algo correcto y bueno y le pareció que nadie lo había notado, Dios sí se dio cuenta. Aquellas veces que usted trató de hacer algo de la manera correcta, pero las cosas no salieron como esperaba y es juzgado, Dios sabe las intenciones de su corazón. Dios se dio cuenta porque Él conoce lo interior de nuestra existencia. Todas las veces cuando usted trabajó duro y pensó que no valía la pena, déjeme decirle, sí valió la pena, que hay alguien que miró en la real proporción lo que tú estabas haciendo. Hay mucha gente que puede servir a Dios desde las sombras. Y ya que no nos damos cuenta.
Las personas que contribuyen a que la casa de Dios luzca bonita y limpia. Muchas veces no nos damos cuenta quién lo hizo. La persona que de repente está enseñando año tras año y usted ni siquiera llegó al salón de los niños. Y no sabe cuánto le costó estar allá. Pero usted no espere recompensa si es maestro o maestra. Dios lo sabe. La persona que de repente se detiene para visitar a alguien que está enfermo o está en el hospital, Dios también lo sabe, aunque nadie más lo sepa. No, ay, es que el resto, ¿por qué no lo hace? No te preocupes. Dios está llevando la cuenta. La persona que comparte alimentos con algún necesitado, Dios también lo sabe. La persona que da de su tiempo para poder realizar y desarrollar un ministerio y de repente nadie lo ha considerado, Dios también lo sabe. De aquellas mujeres y hombres que están intercediendo, que se están encerrando ahí en su cuarto secreto e intercediendo por la vida de usted sin que usted lo sepa, que no les importa realmente que el nombre de ellos sea conocido. La persona que comparte su fe con otros y no está ahí filmándolo para publicarlo en el Facebook. A menudo, hermanos, estas personas, ¿sabe qué? Se sienten olvidadas y no apreciadas o como no importantes, pero déjame decirte, Dios lo sabe todo. Ningún acto de amor hecho en su nombre es pasado por alto. Pero así como Dios nos conoce, Él también conoce nuestra situación. Acompáñeme al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 26. 26 al 31. Mateo 10, 26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Yo quiero leer este mismo pasaje en la versión de Palabra de Dios para Todos. Y dice, no les tengas miedo a los que matan el cuerpo, pero no el alma. Más bien, témanle a Dios que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Se compran 2 pajaritos con solo 1 moneda, pero aun cuando son capturados no dejan de estar bajo el cuidado de su Padre. Dios les tiene contados a ustedes hasta sus cabellos. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Dios no solamente nos conoce a nosotros, Él conoce también nuestra situación. Dios, si ustedes se dan cuenta, maneja de manera completa el cuadro completo. Él ve lo que tú y yo no podemos ver. Él conoce lo que nadie más conoce y Él conoce hacia dónde nosotros nos movemos. Para la mayoría de nosotros, la vida es un misterio. Para la mayoría de nosotros, la vida es como manejar en la niebla y uno solamente puede ver a unos cuantos metros. Por lo tanto, tienes que manejar con cuidado. La misma forma es la vida. Vivimos nuestras vidas, pero nuestros planes, los que hacemos, son solamente tentativos, porque no sabemos qué sorpresa nos espera a la vuelta de la esquina. Pero Dios sí lo sabe. Él sabe lo que es necesario para cumplir su propósito en tu vida. Y aun cuando nosotros no veamos hacia dónde las cosas se están dirigiendo, el hecho de la omnisciencia de Dios, hermanos, nos asegura que no estamos vagando a la deriva, sino que estamos yendo, caminando, tomados de su brazo fuerte. Decía el salmo que leía temprano,
que Él está detrás y delante de nosotros y alrededor de nosotros. Dios tiene un plan y Él sabe a dónde nosotros llegaremos. Él sabe qué obstáculos tendremos que enfrentar. Él sabe por qué ha sufrido o por qué el hombre sufre. Particularmente pasé una vida sufrida en algunas etapas de mi existencia. Pero el sufrimiento no es en vano, no es por nada. Dios permite los dolores y Dios permite las heridas por alguna razón que muchas veces nosotros no somos capaces de entender. Muchas veces no podemos ver más allá de lo que Dios está mirando. Pero Dios está viendo que en medio de la situación hay un propósito. Podemos recordar a José, que de manera injusta lo metieron a la cárcel. Tal vez él en el momento no podía ver la situación, pero Dios tenía un plan y un propósito. Podemos ver el caso del hijo de David, que fue muerto, y mientras vivía, David estaba ahí ayunando, llorando y pidiendo que Dios tenga misericordia de ese bebé, pero Dios simplemente lo llevó. Pero Dios sabía por qué razón sucedió. A Dios no se le escapó nada. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando usted lleva a sus hijos a vacunarlo, normalmente los niños, los chiquillos, no quieren ir para vacunarse. Cuando usted va a vacunarlos, ¿por qué los va a vacunar? ¿Los odia a sus hijos? Pero ellos sepa la pataleta, ¿sí o no? Lo que usted está haciendo es preparando a su hijo, a su hija, para sobrevivir en un mundo lleno de enfermedades. ¿Usted voluntariamente está trayendo a su hijo para que le causen dolor? No. Lo hace porque usted ve, ¿qué cosa? Un propósito y un resultado más adelante. Usted tiene un conocimiento mucho más amplio que su hijo, pero la perspectiva del hijo es totalmente diferente. ¿No es cierto? Él dice, vamos, te voy a llevar al Oxxo. Él que le va a comprar una paleta en el Oxxo. Pero cuando lo lleva de frente al centro de salud para que lo vacunen, ¿qué se siente? Se siente traicionado el niño, se siente abusado y se siente engañado. Él puede preguntarse en su razonamiento si su padre realmente lo ama. ¿Cómo puede permitir que ocurran estas cosas que le causan dolor? Es por causa de que el padre es importante e imponente para poder protegerlo de estas situaciones. Tal vez el padre no lo pueda proteger. No, el niño no entiende esas cosas. No entiende por qué tiene que causar dolor. Y no se da cuenta que es porque los padres lo aman a ese niño. Porque la próxima vez que tú pases una situación, no pienses que no le importas a Dios. Piensa que esa situación te está llevando para algo mejor. Cuando estamos heridos y sentimos el dolor por una pérdida, por una decepción, debemos recordarnos a nosotros mismos que Dios tiene una respuesta a la pregunta ¿por qué? Tal vez nosotros podamos no entender, pero eso no significa que no haya una respuesta. Dios sabe lo que es mejor para ti y para mí. Habiendo dicho esto, yo creo que resulta absurdo el hecho de no ser honestos con Dios estando en su presencia. ¿Alguna vez, los que son padres, alguna vez tu hijo te ha tratado de engañar cuando tú ya sabías lo que había pasado? Cuando tú conocías la verdad. ¿Sí? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Les ha pasado? ¿A ti también te pasó? No. Es inútil que el hijo trate de engañarlo. ¿Qué es lo que logra? ¿Qué es lo que logra? Hacerlo enojar más al padre. Oye, ¿me quieres hacer a mí de tonto o qué? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces usted ha tratado de engañar a Dios cuando Él ya lo sabía? Y te dirá, sí, ya lo sé, ¿por qué vienes aquí con tus cosas? Pero déjeme decirle una cosa, es tan maravilloso
y tan liberador llegar delante de Dios con oración y ser honesto con Él. Yo puedo decir, Señor, yo sé que tú quieres que perdone a los demás, que perdone a este fulano, mengano. Pero tú también sabes que me siento herido por todo lo que me han hecho. Tú sabes que mi corazón no quiere perdonar. Tú sabes que mi corazón lo que quiere es vengarse. Mas quiero, Señor, que tú me ayudes a hacer lo correcto y lo que es tu voluntad. En lugar de ponerte a argumentar y decir, Señor, pero Él fue primero. Es que Él me hizo. Si Él no me hubiera hecho, yo no estuviera así. ¿Cuántos se ponen a argumentar muchas veces? Cuando tú te pones a argumentar, ¿sabes qué? Estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo el tiempo. Sé honesto con Dios y dile, mi corazón rebelde no quiere hacerlo. Yo quiero que sepas algo y te recomiendo. No finjas ser espiritual delante de Dios. Él sabe lo que has hecho. Él conoce cómo te has alejado de Él y cómo te has rebelado delante de Él. Pero aún así, Él trata de alcanzarte. Cuando Jonás huyó de aquella comisión que le había sido encomendada, ir a Nínive, él quiso huir, él se rebeló. Él fue en sentido contrario. Él no quería ir a Nínive. Y entonces Dios tuvo que levantar una tormenta. Y lo hizo porque su amor lo estaba persiguiendo. Y no solamente preparó la tormenta, sino que también preparó el pez. La próxima vez que tú estés delante de Dios, no fincas ser espiritual, porque Él ya conoce cómo tú eres. Conoce tus rebeldías. No digas, es que lo hice por esto, por aquello. Él lo sabe. Preparó la tormenta, pero también preparó el gran pez. Y lo hizo porque un amor grande estaba persiguiendo a Jonás. El amor tan extraordinario e infinito de nuestro Señor. No existe amor más grande y más transformador que el amor que conoce la verdad, pero que sigue amando de todas formas. Porque Él te conoce y sabe tus debilidades y sabe lo sucio a veces en lo que estamos envueltos, pero aún así te sigue amando. Y esta es la manera en que Dios ama al hombre y a la mujer. Es innecesario perder tiempo llevando las cuentas. Dice ahí Jesús hablando en Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. A menudo el hombre quiere recibir reconocimiento por lo que ha hecho. Queremos que el mundo se dé cuenta que nosotros estamos haciendo algo noble, pero no necesitamos llevar la cuenta. Dios se encarga de todas las cosas, que todas estas cosas estén registradas. Ninguna obra va a pasar desapercibida, ninguna cosa buena quedará sin reconocimiento. Y en lugar de que nosotros miremos atrás, debemos mirar hacia adelante. En lugar de mirar a otros, debemos mirar a Cristo, porque de Él sí podemos obtener la recompensa. El problema es que muchas veces tenemos un concepto más inflado de nosotros mismos que lo que debemos tener. Sufrimos muchas veces de memoria selectiva, porque recordamos lo bueno que hemos hecho, pero nos tratamos de olvidar todo lo demás. Sin embargo, te hago recordar, Dios conoce y ve todas las cosas. Todas las cosas. Afortunadamente, para aquellos que confían en Cristo, Dios va a recompensar todo acto de fidelidad. Y gracias a Dios, perdonará todo lo demás. Dios no ha pasado nada por alto. Qué valioso. Es sabio encomendar nuestros caminos a Él. Dice el Salmo 103:2, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Beneficios como el sol,
Beneficios como el oxígeno, beneficios como la salud, beneficios como el trabajo, tantos beneficios. Y sigue añadiendo, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Si Dios lo sabe todo y solamente Él conoce lo que es mejor, ¿acaso no sería bueno prestarle más atención a Él? Los mandamientos de Dios son simples. Arrepiéntete. No significa, sí, Señor, ya la regué, ya tú sabes. No, no. Arrepentirse es tener el sincero deseo del corazón de girar en sentido contrario e ir en sentido contrario. No lo vas a hacer tú con tus fuerzas, pero el hecho de la predisposición a poder voltear e ir en sentido contrario, eso es importante, ese es arrepentimiento, porque el que te va a dar las fuerzas es Él. ¿Qué más? Creer. Creer, pero de corazón, no solamente con la mente. Creer significa comprometernos con Él. Creer significa poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Cristo, en lo que Él ha hecho ahí en la cruz por todos nosotros. Pero también algo más, seguir. Jesús dijo que si lo amamos a Él, vamos a obedecer sus mandamientos. La verdadera evidencia de nuestra fe es nuestra voluntad de confiar en Cristo en nuestro diario vivir. A la luz de lo que hemos aprendido el día de hoy, yo tendría una pregunta. ¿Estás decidido a obedecer la palabra de Dios, de un Dios confiable, de un Dios que todo lo sabe? ¿Estás dispuesto a ser honesto contigo mismo y confesar tus pecados a Dios? ¿Estás dispuesto a colocar tu confianza en lo que Dios ha hecho por ti, por medio de Cristo? ¿Vas a confiar en Él y no en tu propia bondad o en tus propios argumentos? ¿Vas a dejar de preocuparte por la eternidad y tomar la promesa de Dios como su garantía? Porque tú no sabes mañana, pero pues en Él tenemos garantía. Finalmente, ¿estás dispuesto a seguir fielmente a Dios en lugar de seguir a tu carne, a los deseos de tu corazón y a lo que diga la gente? Conociendo a un Dios que nada se le escapa, ¿vas a depender de la sabiduría de Dios o quieres seguir dependiendo de tu sabiduría y la sabiduría del mundo? Hoy yo te animo a que podamos entender al empezar este año, ¿verdad? Decir, tú conoces, Señor, el 2017, he tenido altos y bajos y entiendo que no te puedo esconder nada, tú lo conoces. He tenido momentos en los que flaquezas, pero fue por mí, por mí, por mí. Yo quiero regresar. Yo te animo el día de hoy a volverte a Dios, a no retardar esta decisión, a que confíes tu vida en aquel que lo sabe todo y sabe principalmente lo que Él está haciendo, recordando que Dios conoce todo de ti, razón por la cual debemos de andar con temor y reverencia, pero también con una gran esperanza de que no hay situación en mi vida que se le escape de su control. Y quiero terminar leyendo el Salmo 139, 1. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento
es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender.